apagas la luz, lo invisible despierta. Magia, sombras, secretos y todo aquello que no se atreve a revelarte. Esto es Apaga la luz. Prepárate para ver en la oscuridad. Es muy cierto que cuando hacemos pactos con algunas entidades puede ser muy peligroso. En ocasiones se dice que el precio que pagamos simplemente está fuera de nuestras manos, que a veces tenemos que pagar con lo que más queremos, con lo que más anhelamos. Esto es Apaga la luz. Prepárate para ver en la oscuridad. Esta ocasión les traigo pactos con el diablo. En esta ocasión les traigo un par de historias que nos ha brindado nuestra audiencia, la cual pues vamos a tomar la primera de forma anónima y pues vamos a dirigirnos a nuestra amiga como Andrea. Sin más, pues les platico la historia del patrón de Cuautitlán. Andrea nos cuenta que su abuelita, cuando era muy niña, tuvo la oportunidad de conocer a una persona muy poderosa en dinero. Nos dice que su abuelita le contaba que cuando ella era niña, tuvo la oportunidad de platicar con un hacendado que tenía mucho dinero, pero que se rumoraba que este señor era tan poderoso porque tenía pacto con el mismísimo diablo. Andrea nos cuenta que su abuelita le narra que ella, su abuelita, en una ocasión y en más de una, fue a visitar la casa de este señor, siempre acompañada de su abuelito, ya que a este señor le compraban la leche de vaca, ya que era el único hombre que tenía en su granja diversidad de animales. La abuelita de Andrea le narraba que este señor tenía un huerto con frutas en abundancia, un huerto muy bonito que era custodiado por un par de serpientes, mejor conocidas como tilcuates. Nos narra que este señor tenía el poder de silbarles y estas víboras, al momento de escuchar el silbido, reaccionaban en una forma de alerta, en posición feroz de intimidación. Se sabe que este tipo de serpientes caminan siempre en parejas y que entre ellos realizan un sonido similar al de un silbido. También se dice que no son venenosas, pero que golpean con la cola y que su golpe llega a ser muy duro, al igual que el de un latigazo. La abuelita de Andrea le contaba
que cuando llegaron, ella quiso tomar un fruto de un árbol que, pues, con inocencia ella se acercó y que reaccionaron al momento este par de víboras en posición de defensa, parándose frente a ella, intimidándola. Cuando de pronto salió el Señor y les silbó, les dijo que era invitada y que la dejaran en paz. Andrea nos cuenta que su abuelita le narraba que entre las personas se rumoraba que este señor era muy pobre, que inclusive a muchas personas les debía dinero años atrás, pero que de repente, de una forma muy misteriosa, este señor se hizo multimillonario, adquiriendo un poder económico que, pues, sorprendió a todos, ya que, pues, él no tenía recursos. Se rumoraba que él había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma a cambio de riquezas. Este señor tenía una granja muy grande. Según nos comenta Andrea, que fue en Cuautitlán, y que a este señor, pues, todos le compraban la leche, la carne, los huevos, la verdura, porque él siempre tenía, inclusive en las épocas de escasez, él no padecía. Andrea nos cuenta que su abuelita le platica que el día de la muerte de este señor, ella fue acompañada de su abuelito, y que llegó, que estuvieron sentados acompañando, pero que al pasar la medianoche se escuchó como si una carreta viniera caminando y cabalgando con una velocidad fuera de lo común, que justo cuando iba pasando se escuchó que se detuvo enfrente de donde estaban velando a este señor. Sopló un viento que apagó todos los cirios y todas las velas, dejando el lugar en completa oscuridad. Andrea nos cuenta que su abuelita y todos los ahí presentes percibieron un olor de azufre inmediatamente, y que se escuchó únicamente el grito de un jinete dando órdenes a los caballos para comenzar su marcha. Volvieron a encender todo, pero nadie se atrevió a mirar dentro del ataúd. Resulta ser que al otro día, cuando lo iban a enterrar, algunos de los presentes notaban que el ataúd pesaba demasiado y que de su interior provenía un olor a azufre fuera de lo común. Nadie, quizá en su superstición, en su miedo o en su precaución, nadie se atrevía a abrir el ataúd. Sin embargo, este señor tenía un hijo que estaba trabajando en el extranjero, el cual no había podido llegar al recibir la carta o el telegrama que le habían mandado. Tuvo que hacer un viaje largo y pues no alcanzó a llegar al velorio. Simplemente los alcanzó en la entrada del panteón. Ya cuando estaban a punto de enterrar al señor, su hijo, bañado en llanto, pidió a todos los presentes que abrieran el ataúd, porque a él le gustaría despedirse de su padre y darle el último adiós. ¿Cuál fue su gran sorpresa? Que al abrir
el ataúd solamente encontraron piedras volcánicas. Se dice que se lo llevó el diablo en cuerpo, alma y espíritu. Por eso se dice que si vas a hacer algún pacto, tengas demasiado cuidado. Nuestra segunda historia data de nuestra amiga Angie Barr, que nos cuenta que su mamá le platicaba una historia que le parecía extraña, misteriosa y también muy interesante. Nos cuenta que su mamá, al tener una posición económica pues elevada o estable, ella se hacía rodear de algunas personas pues con dinero. Nos cuenta que cuando era niña su mamá recibía pues una enseñanza de su abuelita, y que la misma le platicaba que en un internado de monjas que eran allegadas a su abuelita se rumoreaba que el diablo andaba entre los pasillos. Esto se les hacía muy raro, ya que siendo un convento, siendo un santuario dedicado a Dios, pues ¿por qué el oscuro andaba por ahí, caminando, deambulando? Resulta ser que una niña que en su inocencia, en su indulgencia, siempre le rezaba al diablo. Esta niña desconcertaba a menudo a la Madre Superiora y a todas las madres, ya que les hacía la pregunta con frecuencia: ¿por qué siempre le rezamos a Dios? ¿Por qué nadie se acuerda del diablito? ¿Por qué nadie se acuerda de él si él solamente hace el trabajo que Dios le encomendó? Las madres, con asombro, con un tanto de cuestionamiento, le preguntaban ¿por qué hacía esas preguntas? Sin embargo, en la niña no existía malicia. Era una niña muy bien portada. Era una niña que llevaba muy buenas calificaciones, pero que también había perdido a su familia de una forma trágica en un accidente. Esta niña estaba desamparada. Sin embargo, ella, con gran amor, todas las noches, detrás de la puerta de su dormitorio, colocaba una vela y hacía una oración de amor hacia el diablo. En más de una ocasión fue castigada, fue regañada, era señalada, pues ¿quién en su sano juicio le regalaría una luz al diablo? Esto por completo sacudía el internado y no había quien no hablara de esta niña. Sin embargo, entre las pláticas también resaltaba el gran amor con el que ella se dirigía hacia sus compañeros, hacia las madres. Ella era una niña muy acomedida, muy inteligente, que, si alguien le pedía ayuda, jamás se negaba.
Sin embargo, todos se cuestionaban por qué le entregaba amor a quien menos se lo merece. Nos cuenta que su abuelita le platicaba a su mamá que un día en ese internado llegó un hombre con mucho dinero y que adoptó a esta niña. Un hombre del que nadie sabía nada, pero en su porte se admiraba que era un hombre refinado, que era un hombre con una capacidad económica estable, de un traje muy elegante, de unos finos modales muy remarcados, de un gran respeto, una gran empatía y un gran amor. Nos cuenta que las madres se sorprendieron al preguntar por qué quería adoptar a esa niña. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el hombre respondió: ella es la única que se acuerda de mí, es la única que se ha atrevido a brindarme amor sin esperar recibir nada a cambio. Pues bien, esperamos que estas historias hayan sido muy interesantes. Les traigo más historias más adelante y pues por el momento quisiera hacerles la invitación a seguir viendo, a seguir compartiendo y sobre todo a estar presentes, ya que traemos algunas entrevistas muy interesantes. Vamos a hablar de algunos proyectos, de algunas conspiraciones, también de algunos casos y algunas historias que nos han estado mandando nuestros suscriptores. Sin más, me despido dejándoles mucha buena energía. Yo soy Román Mendoza y este es su podcast favorito de hoy en adelante. Apaga la luz.